Buenas tardes, me presento, mi nombre es Fenoul Ignacio Ezequiel, actual integrante del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario. Y hoy vengo a hablarles de la determinación de sodio en alimentos que realizamos en dicho centro. Para introducirnos un poco en el tema, ¿sí? Algo ya el doctor Alfredo Rigali ha hablado sobre las regulaciones, ¿sí? Pero yo voy a hablar un poco más dirigido hacia las regulaciones de los alimentos. Sí, para eso contamos con la Ley 26.905 del Código Alimentario Argentino, que regula la cantidad de sodio en los alimentos y permite una diferencia igual al 20% entre los valores declarados en las etiquetas y los valores medidos. Es importante destacar que, a pesar de esta ley y de la actual ley del etiquetado frontal, algunas empresas aún no cumplen con esta ley, ¿sí? Y esto es importante destacar porque en un contexto de una persona, por ejemplo, con hipertensión o diferentes enfermedades cardiovasculares, donde el conjunto de profesionales interdisciplinarios, ¿sí? Los cardiólogos, los nutricionistas, tienen que de alguna manera controlar la ingesta de sodio en ese paciente, ¿sí? Esta diferencia, ¿sí?, entre lo que informa el etiquetado de los alimentos y el sodio verdadero, o sea, el sodio medido, hace difícil ajustar la dosis de sodio diaria, ¿sí? Por eso es importante medirlo, ¿sí? Y además de esta ley, ¿sí?, que además el Código Alimentario Argentino recomienda valores menores, ¿sí?, a 1500 miligramos día, ¿sí?, contamos con lo recomendado por la OMS, que es de 2000 miligramos día, ¿sí? Y estos valores, tanto de 1500 miligramos día como de 2000 miligramos día, es entre agua y alimentos, ¿sí? No solo para los alimentos, sino también teniendo en cuenta toda la ingesta, tanto de agua, jugos, gaseosas, etc. En Argentina, como la mayoría de las dietas occidentales, la ingesta diaria supera como mínimo 2 veces dicho valor, ¿sí? Es decir, superamos 2 o más veces esos 2000 miligramos día recomendados por la OMS, ¿sí? Y esto es por la alta ingesta de alimentos procesados y ultraprocesados que tenemos los argentinos, ¿sí?, y todos los países de Occidente, ¿sí? Y es importante destacar, sobre todo en Argentina, ¿sí?, que las aguas de consumo humano muchas veces es una fuente importante de sodio, ¿sí? Generalmente en casas, hogares o lugares, ¿sí?, donde el agua proviene de pozos subterráneos, o sea, de las aguas de napas, ¿sí?, donde generalmente tienen mucha cantidad de sodio y en cuyo caso, ¿sí?, si la persona consume esa agua, puede significar un gran aporte de sodio en la dieta. ¿Cómo hacemos para medir sodio en los alimentos? Bueno, en definitiva y en última instancia, ¿sí?, es la misma técnica que usamos para medir sodio en agua, ¿sí? Tanto en alimentos como en agua usamos la misma técnica, ¿sí?, que es una técnica espectroscópica, ¿sí?, denominada fotometría de llama, es decir, utilizamos un fotómetro de llama, como es el que muestra la foto, ¿sí? A la derecha tenemos un barómetro con el que regulamos la presión de aire comprimido y podemos ver la llama, ¿sí?, que usamos para quemar las muestras. Ya introduciéndonos en la técnica, ¿sí?, lo primero que hacemos es seleccionar nuestro alimento en el cual vamos a medir, ¿sí?, ese sodio, ¿sí? Nos dirigimos a la computadora, ¿sí?, entramos a un programa, un script, que lo denominamos FoodSodio, ¿sí?, donde debemos introducir los datos de la etiqueta, ¿sí? Principalmente lo que nos va a pedir este script es que anotemos, ¿sí?, el valor de sodio por porción, ¿sí? Ese va a ser lo que vamos a llamar sodio teórico, ¿sí?, lo que teóricamente ese alimento tiene de sodio por porción, ¿sí? Y luego de ingresado este valor, el script nos brinda, ¿sí?, nos tira automáticamente
tres datos, ¿sí? Por un lado nos da el código de la muestra, ¿sí? Para ya perder de vista qué es lo que estamos midiendo, ¿sí? De alguna manera hacerlo ciegamente. Cuánto alimento debemos pesar en gramos según la cantidad de sodio teórico que figura en la etiqueta, ¿sí? Y en base a eso nos indicará qué dilución realizar, ¿sí? 1 en 15, 1 en 20, etc. Luego procedemos al pesaje de los alimentos, ¿sí? Se va a utilizar una balanza o house de apreciación 0,001 gramos, ¿sí? Es decir, de alta sensibilidad. Pero previamente debemos cumplir una serie de pasos, ¿sí? Primero lo que tenemos que hacer es secar los crisoles, ¿sí? Durante 15 minutos en una estufa a 40 grados centígrados, ¿sí? Esto lo hacemos para sacarle toda la humedad que tenga ese crisol, ¿sí? Es decir, lo secamos y así poder pesar un alimento digamos más precisamente, digamos, ¿sí? De una forma más precisa. Luego pesamos esos crisoles vacíos ya secados, ¿sí? Inmediatamente, es decir, lo sacamos de la estufa y lo vamos a pesar y agregamos el alimento en cantidad correspondiente, es decir, ponemos el crisol en la balanza seco, ¿sí? Y automáticamente agregamos la cantidad correspondiente de sodio que nos ha arrojado el script previamente, ¿sí? Y anotamos el peso, ¿sí? ¿Por qué anotamos el peso? Porque es muy difícil con una balanza de tanta apreciación, digamos, medir la cantidad justa, ¿sí? Siempre vamos a estar 1 o 2 nanogramos por arriba, ¿sí? Y la forma más fácil de hacerlo es sumar el peso del crisol seco vacío que tenemos en ese momento más la cantidad de alimento a pesar, y eso nos va a dar un valor total a pesar y de esa forma nos va a dar el valor al cual llegar, ¿sí? Mediante el agregado del alimento. Luego procedemos a la calcinación, es decir, ya secamos los crisoles, ¿sí? Los pesamos, le agregamos el alimento correspondiente y todo ese conjunto de crisol más alimento, ¿sí? Se va a la mufla, ¿sí? La mufla es un aparato, ¿sí? Que usamos en nuestro centro, como vemos en la foto, ¿sí? Que levanta altísimas temperaturas y con los cuales calcinamos los alimentos, ¿sí? Los reducimos a cenizas básicamente, ¿sí? Es un aparato, como ya les dije, levanta altísimas temperaturas, se debe trabajar en una campana, ¿sí? Con un extractor prendido porque esto emana muchos humos, ¿sí? Muchos gases, ¿sí? Que deben ser aspirados para evitar la contaminación del ambiente, ¿sí? Y los crisoles se van a calcinar, van a estar dentro de esa mufla a 550 grados centígrados durante 6 horas, ¿sí? Es importante destacar que previamente, ¿sí? 1 o 2 muestras deben ser destinadas a realizar la prueba de adición-recuperación, y para esto ya de antemano, una vez pesado el crisol con el alimento, ¿sí? A cada crisol que va a ser destinada a dicha prueba se le agrega 70 microlitros de solución fisiológica, ¿sí? Esto lo anotamos, le hacemos alguna marca al crisol para identificar luego las muestras, ¿sí? Y finalmente, una vez terminada digamos, las 6 horas de calcinación, ¿sí? Debemos pesar los crisoles con las cenizas en este momento, ¿sí? Y como vemos en esta foto, ¿sí? De izquierda a derecha, les voy a ir diciendo qué significa cada columna. ¿Sí? El código, ¿sí? Es el código de la muestra, es decir, el código que nos ha arrojado el script food sodio al principio cuando ingresábamos el alimento. El número de crisol, ¿sí? El número de crisol no, es más que nada para identificarlo, ¿sí? Que es
el número que tiene cada crisol, ¿sí? Después los gramos de peso, ¿sí? Es cuánto debemos pesar de alimento. El crisol 1 es cuánto pesa secado. El crisol 2 es cuánto pesa el crisol seco más el crisol con alimentos. Y el crisol 3 finalmente es el peso del crisol ya calcinado, es decir, con las cenizas. Luego debemos proceder a la preparación de las muestras, es decir, ya hemos calcinado el alimento, ahora debemos preparar las muestras, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es buscar los alimentos necesarios: gradillas, tubos plásticos de 10 mililitros, tubos can de 5 mililitros, muestra de alimento calcinado, micropipetas de tips, ácido clorhídrico de 0,1 molar, agua destilada, testigos y solución stock destinados para realizar la curva. Lo primero que debemos hacer es hacer la disolución, ¿sí? Agregamos 500 microlitros de ácido clorhídrico 0,1 molar en el crisol con ceniza, es decir, lo que buscamos es diluir esas cenizas, ¿sí? Y luego ese crisol es dirigido a los tubos de 10 mililitros y completamos, llegando a la solución final, ¿sí?, a 10 mililitros con agua destilada. Es decir, primero tiramos la disolución, ¿sí?, de ácido clorhídrico y cenizas, y luego completamos hasta 10 mililitros con agua destilada, ¿sí? En este punto, si las muestras no son utilizadas en el momento, las podemos guardar en heladera, ¿sí? Y luego, si vamos a realizar las mediciones en ese momento, lo que debemos hacer es, con una micropipeta, cargar los tubos can por duplicado, ¿sí?, con un volumen final de 3 mililitros, ¿sí?, de esa solución ya realizada, ¿sí? Para realizar la curva de calibración, ¿sí?, que la realizamos en simultáneo, tenemos elementos necesarios, que son la solución stock de cloruro de sodio 3,26 gramos litro, agua destilada, y debemos realizar un volumen final de 3 mililitros. Los testigos que vamos a usar para la curva son de 1 en 100, 1 en 200, 1 en 400, 1 en 800 y el blanco, que es agua destilada. Y obviamente tenemos un quality control que va a ser parte de nuestras pruebas de calidad, ¿sí? Como les indico acá, todas las muestras, testigos y QC se van a preparar y medir por duplicado, ¿sí? Es decir, cada tubo de 10 mililitros, como les muestro acá, cada tubo de 10 mililitros, ¿sí?, de cada uno vamos a sacar un total de 6 mililitros, ¿sí?, porque debemos preparar dos tubos can con 3 mililitros. Como les muestro acá en la tabla de la derecha, tenemos una muestra, el código de la muestra. Estas que están resaltadas en naranja son las muestras sobre las cuales hicimos la prueba de adición-recuperación. La dilución, que ya nos tiraba el script previamente. El volumen de la muestra. Lo que debemos agregar según la dilución, digamos, ¿sí? Por ejemplo, 1 en 15 va 200 microlitros de muestra, y completamos un volumen final de 3 mililitros con agua destilada, ¿sí? Y después los valores de absorbancia. Luego pasamos por el vortex y llevamos al fotómetro de llama, ¿sí?, para medir, ¿sí? Y luego, una vez obtenidos los valores de absorbancia, los cargamos en el script de Foodsodio y así culminaríamos nuestra medición. Como vemos acá, algunos resultados, ¿sí? Podemos ver que estos son resultados de alimentos que nosotros hemos ido midiendo, ¿sí? Fíjense que nos hemos centrado principalmente en alimentos procesados y ultraprocesados, ¿sí?, como fiambres, ¿sí?, embutidos, etcétera, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, ¿sí?, el jamón crudo es uno de los que más sodio por porción tiene, ¿sí?
Y en estos son resultados, ¿sí?, que hemos obtenido a lo largo de un trabajo de investigación que hemos hecho, donde podemos ver, ¿sí?, un gráfico de boxplot, ¿sí?, donde vemos que en gris clarito está representado el sodio teórico, es decir, el sodio por porción que supuestamente tendría el alimento, es decir, lo que nos dice el etiquetado. Y en gris más oscuro tenemos el sodio medido, ¿sí? Podemos ver que en el caso de los fiambres y embutidos es significativamente mayor, o sea, los valores medidos son significativamente mayor que el sodio teórico, ¿sí?, a través de un test de Wilcoxon donde evaluamos las medianas, ¿sí?, del total de los valores medios. Caso contrario es lo que sucede con las bebidas analcohólicas, es decir, con las gaseosas, ¿sí?, principalmente gaseosas, donde el sodio teórico, ¿sí?, es significativamente menor al sodio que hemos medido, ¿sí? Es importante esto destacarlo, ¿sí? También con un test de Wilcoxon con un p-value de 0,05, diciéndonos que hay diferencias significativas, ¿sí? En fiambres y embutidos los valores medios son mayores y en bebidas analcohólicas o gaseosas son menores. Y esto es todo. Les dejo una fotito de nuestra biblioteca de muestras de alimento de sodio que tenemos hasta el momento. Y ha sido un placer. Muchas gracias.